otra semana van a dar examen práctico, ¿ya? En la práctica van a dar su examen práctico, no va a haber teórica para que estudien. Y el subsiguiente, es decir, el 29 van a dar examen teórico y van a exponer. ¿Exponer? Sí, van a exponer en caso que no vale la nota porque es exposición, pero si hay muchas malas notas en el último examen les voy a sumar algo de puntos con eso. ¿Ya? 3 puntos. 2 me piden, les iba a dar 3, pero gracias compañeros, 2 puntos. O sea, que la exposición va a Gracias a sus compañeros, 2 puntos. ¿Para el segundo parcial o al final? No, para el final. Porque después van a exponer desde el final. ¿Cuál es el estímulo para que se libere la PTH? ¿La hipocalcemia o la hipercalcemia? Para que se libere la PTH. Hipocalcemia. Exacto, ya. Si saben eso van a entender el tema, ¿ya? Todos los ejes de endocrinos son retroalimentación negativa. Todo es similar al perfil tiroideo, lo único que cambia son los nombres. En este caso, en el perfil tiroideo tenemos la TSH. ¿De quién es este marcador? Alguien me prestó. ¿Ya? Tenemos la TSH y tenemos la T4 libre, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Este aumenta su producción, estimula la tiroides, esta se produce, aumenta y hace una retroalimentación negativa. Pasa lo mismo con el calcio y el PTH. Tenemos PTH y tenemos calcio. Es lo mismo, lo único que cambian son los nombres. Un calcio bajo va a estimular a que este aumente y un calcio alto va a hacer de que este disminuya. Es exactamente lo mismo, son los mismos, la misma situación, distintos actores, pero es lo mismo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es hipercalcemia. En la anterior clase hemos hablado de todo lo que es hipocalcemia, es decir, disminución del calcio. A ver, yo no me acuerdo el nombre de algunos. Fabricio, lo único que me acuerdo es su nombre. Valor normal de calcio. Yo también me llamo Fabricio, pero no me acuerdo de Fabricio, Isabela Bondrin, Fabiane, Silva. No, valor normal de calcio 8.5 a 10. 8.5 a 10, ¿no? Sí. Entonces, hipercalcemia es cualquier concentración que está por el valor arriba de lo normal, es decir, valor a 10. ¿Ya? Fíjense esto de acá. 90% de los casos de hipercalcemia, la causa va a ser un hiperparatiroidismo primario, es decir, un aumento de la producción de la PTH en el 90% de los casos. El hiperparatiroidismo primario es la principal causa de hipercalcemia en pacientes ambulatoriales. Es decir, en pacientes que están en su casa, que acuden a la consulta, la principal causa de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario. ¿Ya? Frente a la causa tumoral, porque hay una hipercalcemia tumoral que la vamos a ver, que es la principal causa en pacientes internados. Entonces ahí hay una primera gran diferencia. ¿Ya? Que no me acuerdo si es en el examen del otro grupo que lo he puesto o en el de ustedes. Pero la cuestión es que este de acá, el hiperpara primario, es la principal causa de hipercalcemia ambulatorial y la causa tumoral es en pacientes internados, hospitalizados. ¿Ya? Pueden ocurrir a través de estos 3 mecanismos de acción. ¿Cómo actúa la PTH? ¿Recuerdan? Ya hemos visto en la anterior clase. ¿Qué hace? ¿Aumenta o disminuye el calcio? La PTH. Aumenta el calcio. ¿Y cómo lo hace? Hemos dicho que lo hace a nivel de la resorción ósea, es decir, le saca calcio al hueso. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es disminuye la excreción renal de calcio, es decir, reabsorbe el calcio a nivel renal. Y el otro que es a través de la síntesis, de la estimulación de la alfa-1 hidroxilasa, que es la enzima que activa la 25-hidroxivitamina D en 1.25 hidroxivitamina D, y es esa la que se encarga de la reabsorción intestinal del calcio. Entonces es a través de 3 mecanismos que causan un aumento del calcio. En este caso de acá, para que haya una hipercalcemia, o tiene que haber un aumento en la resorción ósea, o un aumento en la absorción intestinal, o una disminución de la eliminación renal del calcio. Son esos los 3 mecanismos. ¿Ya? Fíjense, importante, 80% de los pacientes que tienen hipercalcemia son asintomáticos, es decir, no van a presentar síntomas. ¿Ya? Un 20% van a presentar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Qué es poliuria?
Muchas orinas a lo largo. Aumento de la ingesta de líquidos, ¿no ven? Avidez por el agua. ¿Qué es polidipsia? Aumento. También lo mismo. No es poliuria, aumenta la ingesta, aumenta la ¿Qué frecuencia es la poliuria? de la micción. Aumento de la diuresis, arriba de cuántos, ya hemos avanzado en diabetes insípida, arriba de 3 litros, 3 exacto. litros. ¿La polidipsia qué es? Exceso de sed, náuseas, ¿qué es la anorexia? No anorexia nerviosa, pues, anorexia. No querer comer. Disminución del apetito, ¿no ven? Disminución del apetito, vómitos, pancreatitis, convulsiones y coma. Son esos los síntomas. De apenas el 20%, porque el 80% no van a tener síntomas. Van a tener alteraciones a nivel neuropsiquiátrico, cansancio, debilidad, alteraciones cognitivas leves, alteraciones del estado de humor, irritabilidad. A nivel renal, si se va a retener calcio, va a haber un aumento del calcio, obviamente va a haber calcificaciones, va a haber nefrolitiasis y por ende una disminución del filtrado glomerular. ¿Se acuerdan de anatomía del renal? Tenemos los riñones. ¿Qué se llama esta cosa de acá que estoy dibujando? Este es riñón. Uréter. ¿Esto? El uréter. Pelvis renal. La pelvis renal viene por acá. ¿Qué se llaman estos de acá? Uréteres. Uréteres, ¿no ves? ¿Desembocan dónde? En la vejiga. Y la vejiga en el uréter. En la nefrolitiasis, si nosotros tenemos una piedra que se forma, esta piedra va a venir a obstruir todo este sistema de drenaje, lo cual va a hacer que toda la orina no pueda salir y por ende el riñón va a crecer. ¿Eso qué se llama? Una hidronefrosis, acumulación de líquido del riñón, ¿eh? Y eso va a causar que tengamos una disminución en la tasa de filtrado glomerular, ¿ya? Eso por una parte. A nivel esquelético, ¿qué vamos a tener? Si estamos diciendo que le estamos sacando calcio al hueso, vamos a tener un hueso frágil, entonces vamos a tener una reducción de la densidad mineral de ese hueso. Y todo eso nos va a predisponer a ¿qué? A osteoporosis. Vamos a tener alteraciones a nivel del cardiovascular. ¿Se acuerdan de los mecanismos de acción del corazón? Las etapas de fisiología lo han visto, ¿no? De la etapa de meseta, ¿por qué ion está controlada en la fisiología cardíaca? Por el calcio. Entonces van a tener alteraciones cardíacas, hipertensión, hipertrofia, calcificaciones y neuromusculares debilidad. Entonces recuerden, 80% asintomáticos. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de la hipercalcemia? Hay varias, pero vamos a hablar de las principales, que son el hiperparatiroidismo primario, las causas tumorales y el exceso de vitamina D. ¿Ya? Fíjense, tenemos causas que van a tener una PTH elevada. Dentro de esas tenemos el hiperparatiroidismo primario, que puede ser esporádico, es decir, aparecer de manera aislada, o puede ser familiar, es decir, formar parte de un síndrome poliglandular autoinmune, tipo 1 o tipo 2. Y tenemos la hipercalcemia hipocalcémica familiar también. Todas estas van a estar presentes con una PTH elevada. Tenemos causas de hipercalcemia que van a tener una PTH disminuida, las causas tumorales, a través de 3 mecanismos de acciones. Cuando nosotros tenemos un tumor, podemos tener una hipercalcemia tumoral humoral. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un tumor que va a secretar una sustancia que se llama PTH-RPT, proteína relacionada con la PTH. Es una sustancia que es muy parecida a la PTH y va a cumplir las mismas funciones de la PTH, pero no es la PTH. ¿Ya? Ese es un mecanismo de acción. Otro mecanismo de acción, osteólisis local. ¿Qué es osteólisis? ¿Qué es lisis? Destrucción, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, en un osteosarcoma, si tenemos un tumor, por ejemplo, en el fémur, vamos a tener un tumor acá, va a causar destrucción de ese hueso y eso va a causar la liberación del calcio a la sangre. Entonces, este es el otro mecanismo de acción por el cual los tumores pueden causar hipercalcemia. Y el tercer mecanismo de acción es que hay tumores, como por ejemplo los linfomas y los sarcomas, que van a aumentar la 1.25 hidroxivitamina D. ¿Cuál es la función de la 1.25 hidroxivitamina D? Es la vitamina D. ¿Cuál es la función de la vitamina D? Aumentar la función intestinal de calcio, ¿no? Entonces, a través de esos 3 mecanismos, un tumor puede causar una hipercalcemia, ¿ya?
Y tenemos también otras causas que mencionan allá. Causas endocrinológicas como el hipertiroidismo, feocromocitomas, acromegalia. Importante la parte de acá, fármacos, el litio, los diuréticos tiacídicos. ¿Qué diurético tiacídico conocen? Furosemida. Furosemida es un diurético de asa. Tiacídicos, Hidroclorotiazida. hidroclorotiazida, el más conocido, ¿verdad? Entonces son esas las causas. Vamos a hablar uno por uno de las causas, de las tres principales, que son el hiperparatiroidismo primario, causas tumorales y vitamina D. En el hiperparatiroidismo primario, nosotros tenemos las glándulas paratiroideas que van a aumentar su secreción de PTH. Así como en el hipertiroidismo primario, la glándula aumenta la producción de ¿qué? La glándula tiroides aumenta la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Acá lo mismo, las glándulas paratiroideas van a aumentar su producción de PTH, ¿verdad? Fíjense, esta producción es independiente de los niveles de calcio sérico. Hemos dicho que un nivel bajo de calcio, ¿qué hace con la PTH? ¿La estimula o la inhibe? Si es un calcio bajo. ¿Qué va a hacer con esta PTH? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentarlo, ¿ves? ¿Por qué? Porque esta va a decir hay poco calcio, hay que aumentar ese calcio, entonces esta va a aumentar para tratar de compensar. Y al revés, si hubiera mucho calcio, ¿qué va a hacer la PTH? Va a disminuir, ¿no? Porque va a decir hay mucho calcio, ya no necesitamos sacar más calcio, entonces hay que disminuir. Eso es lo normal. Pero en este caso, fíjense, independiente de los niveles de calcio, o sea, el paciente puede tener hipercalcemia y este de acá no va a responder, va a seguir produciendo PTH. Lo normal es que disminuya, pero este va a seguir produciendo. Tiene una producción autónoma de PTH, ¿verdad? Es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de 3 a 1, más frecuente entre los 50 y 60 años, ¿verdad? Y es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios, nuevamente. ¿Cuál es su etiología? La causa son esas 4 que ven ahí. Un adenoma paratiroideo, es decir, un tumor productor de PTH, que es la causa más frecuente, fíjense, 80 a 85%. ¿Cuántas paratiroides tenemos? 4, ¿no? Tenemos la tiroides acá y en los polos tenemos las paratiroides. Adenoma único significa que puede que solo en este de acá tengamos un tumor y ese tumor esté aumentando la secreción de PTH. Así como hemos visto en el adenoma tiroideo tóxico, a veces tenemos un nódulo en la tiroides y este aumenta la producción de hormonas tiroideas. ¿No? Acá igual, la principal causa es un adenoma paratiroideo único, es decir, que solo una, las demás están sanas. Ese está presente en un 80% de los pacientes. ¿Verdad? Luego tenemos los adenomas paratiroideos dobles, es decir, 2 tumores. Luego tenemos una hiperplasia difusa en el 6%, es decir, que todas las paratiroides, las 4 están hiperplasiadas, aumentadas de tamaño y todas están secretando PTH. Y mucho menos frecuente es el cáncer de paratiroides, un carcinoma, es menos del 1% de las causas de hipercalcemia. Entonces, con esta diapositiva, ¿qué quiero que se quede? Principal causa, un adenoma paratiroideo. Es la principal causa de un hiperparatiroidismo primario. Y también quiero que se queden que son independientes de los niveles de calcio. Son pacientes que van a tener mucho calcio. Y una persona sana, ¿cómo responde a ese exceso de calcio? La PTH, ¿qué hace? Disminuye. En estos pacientes no va a disminuir, va a seguir aumentando. ¿Ya? Fíjense, este de acá es un adenoma paratiroideo. Acá mire más o menos unos 2,5 centímetros. ¿Ya? Esto es después de una paratiroidectomía. Si un paciente tiene un tumor que produce PTH, ¿qué se hace? Se lo saca, se hace una paratiroidectomía. Y esto de acá va a anatomía patológica para ver si es algo benigno o si es un carcinoma. 80% de las veces es un carcinoma o un adenoma. Un adenoma, hemos dicho que es algo benigno, el 80% de las veces. Y este de acá ya es el estudio histológico. Fíjense, esta de acá es la paratiroides y acá está el tumor. ¿Ya? ¿En qué forma se presenta un hiperparatiroidismo primario? La mayoría de las veces esporádico, es decir, solo es un tumor formador de PTH y nada más. Pero tenemos unas formas familiares, es decir, que va a conformar parte de algunos síndromes.
como por ejemplo las neoplasias endócrinas múltiples tipo 1, dentro de las cuales va a estar asociado un tumor hipofisario, un tumor pancreático y el hiperparatiroidismo. Esas tres, cuando se juntan, forman la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, que va a ser carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiperparatiroidismo, o de lo contrario una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. De esta diapositiva, que es lo importante, se queda con que la mayoría viene de manera aislada, sola, no con otras enfermedades, ¿ya? Y esta generalmente se da por mutaciones en el receptor sensor de calcio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son las mismas de cualquier hipercalcemia. ¿Cuáles eran las manifestaciones? Hace menos de 5 minutos lo hacemos de repaso. Náusea, polidipsia, poliuria, anorexia, dolor abdominal, psicosis, coma. convulsiones, coma y a nivel por sistema. Son las mismas. Pero aparte de eso, acá el hiperparatiroidismo primario tiene dos características, que va a formar una osteitis fibrosa quística y nefrolitiasis. ¿Ah? ¿Qué es la osteitis fibrosa quística? Es una resorción subperióstica que ahorita vamos a verla en la radiografía, ¿ya? Que se localizan las falanges distales. Y también tenemos unas imágenes características cuando pedimos una radiografía de frontal, lesiones en sal y pimienta, que las vamos a ver a continuación. Y la nefrolitiasis, que está presente en un 20-30% de los casos. Las litiasis renales son con frecuencia bilaterales, están en ambos lados y son recidivantes. Esto es algo muy importante. Siempre que ustedes vean un paciente que tiene litiasis renal, que tiene piedras en los riñones, obviamente, ¿quién lo va a tratar? Es un urólogo, ¿no? Para hacer una ureterolitotripsia, destruir esa piedra y demás. Pero si ustedes no investigan la causa y el paciente tiene un hiperpara primario, en vano van a tratar eso. En cuestión de años va a volver a formar otra piedra. Van a resolver, va a volver a formar otra piedra. Con esto, ¿qué les quiero decir? Siempre que tengan una litiasis renal, investiguen la causa, pidan una PTH, por ahí tiene un hiperparatiroidismo primario, y así tratamos el hiperpara y evitamos nueva formación de cálculos el resto de su vida, ¿ya? Todos los pacientes que tienen litiasis se tiene que investigar un hiperparatiroidismo. Fíjense, está presente en 20-30% de estos pacientes. No tienen síntomas, se les hace una ecografía por dolor abdominal y se encuentran piedras en los riñones. Hay que investigar la causa, ¿ya? En raros casos se producen depósitos de este calcio en el parénquima del riñón y eso causa una nefrocalcinosis. Fíjense, esto de acá es una osteitis quística, fibrosa. Estas son las falanges. Miren, acá la línea está bien clarita, ¿no? En cambio acá no, hay una resorción subperióstica. Lo mismo en esta parte de acá. Y en esta parte de acá ven esas manchitas oscuras como puntitos, son las lesiones en sal y pimienta, son lesiones características del hiperparatiroidismo primario. Entonces, en todo paciente que sospechen un hiperpara primario, radiografías de mano, radiografías de caloca craneal para ver estas lesiones, ¿ya? ¿Qué laboratorios vamos a tener alterados? Así como han aprendido a leer el perfil tiroideo, tienen que aprender a leer un perfil fosfocálcico. Si estamos hablando de un hiperparatiroidismo primario, ¿cómo va a estar la PTH? Si es un hiperpara aumentada, entonces vamos a tener una PTH alta en el 80% de los casos. 10 a 20% de los casos puede estar normal. El calcio va a estar elevado. ¿Por qué? ¿Qué hace la PTH con el calcio? ¿Lo aumenta o lo disminuye? ¿A través de qué mecanismo? ¿Alguien se acuerda? Resorción ósea. ¿Cuál más? De la sangre renal también. Disminución de la expresión renal de calcio y activación de la alfa-1 hidroxilasa, ¿no? Que activa la vitamina D. Entonces el calcio va a estar elevado, el fósforo va a estar disminuido, va a causar... ¿Qué hemos dicho que hace la PTH con el fósforo? Excreción renal de fósforo, ¿no ve? Entonces si la PTH está aumentada, va a eliminar todo ese fósforo, va a haber fósforo disminuido, hipercalciuria y un aumento de la vitamina D activa, que es la 1,25 hidroxivitamina D. Entonces, si en un caso clínico yo les coloco paciente, acude con laboratorio de calcio de 11, fósforo de 1, una vitamina D de 35, ya tienen un diagnóstico, ni siquiera necesita la PTH.
Si les pongo cuál es su impresión diagnóstica, es un hiperpara primario, porque tiene aumento del calcio, tiene un fósforo disminuido, un aumento de vitamina D. ¿Ya? ¿Por qué creen que aumenta la 1,25-hidroxivitamina D? Ya les he dicho. Sin miedos. ¿Por qué aumenta la vitamina D activa, la PTH? O sea, fíjense, en el hiperpara primario vamos a tener un aumento de la vitamina D activa. ¿La disminución de calcio? ¿Cómo? Porque aumenta, hemos dicho que enzima, la alfa-1 hidroxilasa, ¿no ve? Que es la que activa la 25-hidroxivitamina D en 1,25-hidroxivitamina D, que es la vitamina activa. Entonces, esa es su función, y en este caso está aumentada, hay un aumento de PTH. Por ende, va a haber un aumento en todas sus funciones, ¿ya? Entonces, esto es lo que van a ver en un perfil fosfocálcico de un paciente que tiene un hiperparatiroidismo primario. PTH aumentada, calcio disminuido, perdón, calcio aumentado, fósforo disminuido y aumento de vitamina D activa. ¿Cómo se hace la localización? Ustedes tienen 4 paratiroides, ¿no ven? Entonces, ¿cómo van a hacer para localizar dónde está ese tumor? ¿Cómo hacen para localizar un nódulo tiroideo? ¿Qué piden? Una gamografía con yodo, ¿no? Porque nosotros sabemos que la tiroides capta yodo, y si hay un nódulo hiperfuncionante se va a captar todo el yodo y nos va a dibujar una imagen. Acá se hace lo mismo, pero no con yodo, se hace con otro marcador, que es el cestanil, ¿ya? Y fíjense, acá está. Se hace una gamografía paratiroidea con tecnesio 99 y cestanil, no con yodo. Y fíjense cómo se diseña. Acá está 1, 2, 3, 4 y acá se le identifica el adenoma, es único. Logran ver, esta es una paratiroides, otra y otra. Y esta de acá, ahí es donde está el tumor, porque está captando todo el cestanil. ¿Para qué nos sirve esto? Para que el cirujano, cuando entre a operar, ya sepa dónde está el tumor. Él va a hacer esta gamografía y ya sabe acá, por ejemplo, que está en el polo inferior de la paratiroides del lóbulo derecho. Entonces ya va a ir directamente a sacar ese tumor, no va a estar revisando paratiroide por paratiroide. Entonces eso nos sirve para localizar el tumor y que el cirujano pueda hacer una técnica quirúrgica adecuada. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen hiperparatiroidismo son sintomáticos o asintomáticos. Asintomático. ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Vómito, liguria, plisia, convulsión. Importante, litiasis renal. Litiasis renal. Entonces, tenemos un paciente con litiasis renal y nos viene con un laboratorio de calcio aumentado. ¿Qué le van a pedir? PTH, ¿qué más? Antes de eso, porque la gamografía la piden cuando ya tienen un diagnóstico, ahora quieren ver cuál es el tumor. Piden todo esto porque hemos visto. Van a pedir PTH, calcio, fósforo, vitamina D. Eso es lo que van a pedir. Y si todo eso es compatible con esto, ya tienen un diagnóstico, un hiperparatiroidismo primario. Ahora van a pedir esta gamografía para ver cuál es la causa. Si es una hiperplasia de todos los nódulos o si es un adenoma paratiroideo. Y en este caso es un adenoma, es un tumor único. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la hipercalcemia de causa tumoral. Fíjense, es la segunda causa más frecuente de hipercalcemia, está presente en el 20 a 30% de los pacientes. Sin embargo, es la principal causa en los pacientes internados. Entonces, en un paciente que les viene por consulta externa, para que ustedes lo valoren por un calcio alto, ¿en qué van a pensar? Un paciente acude a la consulta, le dice: doctor, me hice laboratorios de rutina, mire mi calcio, 11. ¿En qué van a pensar? Es una hipercalcemia, pero ¿cuál es la causa? En un hiperpara primario, porque hemos dicho que es la principal causa en pacientes ambulatorios. Y si hay un paciente internado y les piden interconsulta porque un paciente tiene un calcio de 12, ¿en qué van a pensar? En un tumor, porque esta es la principal causa en pacientes internados. ¿Ya? La mayoría de estas hipercalcemias son secundarias a procesos de cáncer, ¿ya? Y están presentes en en etapas avanzadas de la enfermedad. Generalmente la presentación es aguda y estas suelen ser con calcios mayores a 12 miligramos. En el hiperpara primario hay hipercalcemia, pero generalmente no supera los 2.
en la hipercalcemia tumoral es mayor a 12, es una hipercalcemia severa. ¿Ya? La PTH está disminuida. ¿Por qué creen que va a estar disminuida la PTH? Exacto, por el mecanismo de retroalimentación. Este paciente va a tener un aumento del calcio, va a tener una hipercalcemia. Y en este caso las paratiroides están sanas, están intactas, por ende no tienen un problema, no tienen enfermedad de ellas. Entonces la PTH va a disminuir. ¿Para qué? Para disminuir el calcio. ¿Ya? ¿Cuáles son los mecanismos? Ya los hemos hablado. Ese cáncer puede hacer tres cosas. Una, producción de la PTH-RP, que es la proteína relacionada con la PTH, que va a cumplir la misma acción de la PTH, pero no es PTH. La otra que es osteólisis, que es destrucción del hueso y liberación del calcio. Y la última que es la producción de 1,25-hidroxivitamina D, que va a aumentar la absorción intestinal del calcio. Son los tres mecanismos por los cuales el cáncer causa hipercalcemias. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto hasta el momento? Porque hay casos clínicos de cáncer de cáncer en su examen. No, de cáncer de tiroides. Ustedes les di cáncer de tiroides en su examen, ustedes entran. ¿Alguna duda sobre lo que han visto hasta el momento? A ver, yo les pregunto entonces. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el cáncer causa una hipercalcemia? ¿Cuál? Lo acabo de decir, pero nadie me dice. No, hiperparatiroidismo primario es otra cosa, es un tumor en la paratiroides que produce PTH. En el cáncer, ¿por qué se producen las hipercalcemias? Hay la producción de la PTH-RP, ¿no? Proteína relacionada con PTH. ¿Cuál es el otro mecanismo? La osteólisis, la destrucción del hueso que libera calcio. ¿Y el otro mecanismo? Producción de 1,25-hidroxivitamina D. ¿Qué va a hacer esa 1,25-hidroxivitamina D? Aumenta la absorción intestinal de calcio. Entonces todos esos mecanismos en el cáncer van a causar una hipercalcemia, ¿ya? Ahora, por último, la hipercalcemia dependiente de la vitamina D. ¿Cuál es la función de la vitamina D? La absorción intestinal del calcio. Entonces, en los pacientes que tengan una intoxicación por vitamina D, van a tener una absorción aumentada del calcio que nos va a causar una hipercalcemia. ¿Cuándo uno se puede intoxicar? Cuando uno toma 100.000 unidades de vitamina D al día. Por eso ustedes cuando han visto la anterior clase, en la clase de hipocalcemias uno da vitamina D, ¿no ve? Pero lo da, les he hecho cada cuánto tiempo en la vitamina D insuficiente y deficiente. Al mes, ¿no ve? En la insuficiente vamos a dar una al mes, por 4 meses. Y en la deficiente, cada 15 días. Pero fíjense, si ustedes no le indican bien, el paciente puede tomar una cápsula al día. Y eso le va a causar una intoxicación por vitamina D y por ende una hipercalcemia, porque va a absorber mucho calcio. ¿Ya? Eso ocurre cuando se consumen grandes cantidades de vitamina D. ¿Cuál es el tratamiento? Esto de acá igual es importante. El objetivo del tratamiento de la hipercalcemia es reducir las cantidades de calcio. Si es posible el tratamiento o corrección de la causa subyacente. O sea, nosotros siempre tenemos que buscar la causa. Si la causa es un tumor de paratiroides, ¿qué hacemos? Lo extirpamos, hacemos una paratiroidectomía. Si la causa es una intoxicación por vitamina D, ya no le damos más vitamina D. Si la causa es oncológica, hacemos el tratamiento oncológico. Entonces siempre vamos a buscar la causa subyacente. En el hiperparatiroidismo primario, en los casos sintomáticos, se hace cirugía. En los que tienen síntomas, poliuria, polidipsia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, agitación, irritabilidad, convulsión, coma, todos esos casos se hace cirugía. En los casos asintomáticos no se hace tratamiento, salvo 6 excepciones, que son estas de acá. Si tiene calcio con 1 miligramo arriba del valor de la normalidad, o sea, arriba de cuánto? Arriba de 11. Un paciente que no tiene síntomas y tiene un calcio de 10.8, no lo tratamos. Pero si tiene más de 11, sí hacemos tratamiento. Un paciente que tiene osteoporosis, por más que no tenga síntomas, igual hacemos tratamiento.
Un paciente que ya haya tenido una fractura vertebral, igual lo tratamos por más que sea sintomático. Si un paciente tiene un clearance de creatinina menor a 60, igual lo tratamos. Si es menor de 50 años, también se lo trata. Y si ya tiene piedras en el riñón o tiene nefrocalcinosis, tratamos. Entonces, estas son las 6 indicaciones para tratar un hiperparatiroidismo primario en pacientes asintomáticos. Si un paciente no tiene síntomas y no tiene ninguna de estas 6, no necesita tratamiento. ¿Ya? ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento, si es un tumor de paratiroides, es una paratiroidectomía, es un tratamiento quirúrgico. Y después de la cirugía vamos a hacer seguimiento. Hacemos seguimiento anual, pedimos calcio, creatinina, le indicamos que no tiene que utilizar litio ni diuréticos tiacídicos porque causan hipercalcemia. Y le hacemos una densitometría cada 2 años. ¿Ya? Si el paciente por algún motivo no se puede operar o el paciente rechaza la cirugía o no es candidato a una cirugía, tenemos un tratamiento médico. ¿Ya? El tratamiento médico es el Cinacalcet. El Cinacalcet es un calciomimético. ¿Qué es un calciomimético? Imita el calcio, de ahí viene el mimetismo, del mismo, el mismo te imita lo mismo, un calcio mimético. Entonces el Cinacalcet es un calcio mimético, es decir, es similar al calcio. Entonces, ¿qué va a hacer ese Cinacalcet? Acá tenemos la paratiroides y tenemos un tumor. Este tumor está produciendo PTH. Con el Cinacalcet nosotros vamos a darle, se va a unir a este receptor del calcio como si fuera calcio, aunque no lo es. Y eso va a hacer que haya una disminución de la PTH. Va a tratar de bloquear la formación de PTH. ¿Ya? Fíjense, inhibe la liberación de PTH y la dosis es de 30 miligramos 2 veces por día. Sin embargo, es un medicamento costoso. La cajita acá vale 2.700 bolivianos, que le alcanza para un mes al paciente. Y la mayoría de los pacientes que tienen estas enfermedades, desgraciadamente, son gente pobre. ¿Ya? Pero de todos modos es necesario saber que ese es el tratamiento. Aunque hasta ahorita una persona ha tratado con eso, el resto no se puede comprar. Se debe revalorar al paciente en 1 semana cuando uno utiliza el tratamiento. ¿Qué efectos adversos tiene este medicamento? Náuseas, diarrea y dolores articulares. ¿Cómo? Como si el paciente no tiene dinero para comprar medicamentos. El tratamiento es la cirugía. Si el paciente no rechaza o no es candidato, se le da Cinacalcet. Si no tiene dinero, ¿qué vas a hacer? Ya no puedes hacer más nada. No puedes tratamiento quirúrgico, no puedes tratamiento medicamentoso. No hay más. Va a tener complicaciones más que todo, va a tener calcificación, formación de litiasis, puede tener arritmia, o sea, va a tener una muy mala calidad de vida. Y obviamente su mortalidad se va a ver incrementada. ¿Ya? El tratamiento, otros fármacos que se pueden utilizar que no son tan efectivos son los bifosfonatos. ¿Conocen alguno? ¿Algún bifosfonato? En farmacología no han avanzado. El ácido zoledrónico, el ibandronato, el rusendronato, el alendronato, todos los acatos. ¿Ya? Y el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, que no se lo utiliza mucho. Igual es, este por ejemplo es el que más yo utilizo con el paciente, más económico, vale 700 bolivianos la ampolla y le dura para 1 año. Y esta se pone cada 6 meses subcutáneo, como si fuera insulina. Y cada lapicero vale unos 2.700 bolivianos. Y tampoco son medicamentos que hay acá, uno lo hace traer de Brasil o de Argentina. ¿Ya? Crisis hipercalcémica. En la clase de más temprano hemos hablado de una emergencia endocrinológica que era la tormenta tiroidea. Esta de acá es otra emergencia endocrinológica cuando hay niveles altos de calcio de forma aguda. ¿Ya? Es una urgencia cuando los niveles de calcio son mayores a 14%. ¿Por qué? Porque va a causar una falla multiorgánica en el paciente. Entonces, nosotros tenemos un paciente que nos llega con un calcio mayor a 14, repetimos ese calcio, sigue mayor a 14, pues ya tenemos que tomar una conducta. ¿Cuál es la principal causa de la crisis hipercalcémica? Es el hiperparatiroidismo primario. ¿Ya? La mortalidad alcanza un 7%. ¿Y cuáles son nuestros objetivos cuando tratamos un paciente con una crisis hipercalcémica? Reducir los valores de calcio. ¿Cuáles son los síntomas de la hipercalcemia? Hemos dicho poliuria, polidipsia, vómitos. Si un paciente está con poliuria y está con vómitos, ¿cómo va a quedar ese paciente? Deshidratado, se puede quedar incluso. Entonces, corregir la deshidratación,
y aumentar la eliminación renal de calcio y disminuir la resorción ósea de calcio. Entonces son estos los objetivos que vamos a hacer con el tratamiento, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para la poliuria y los vómitos nos van a causar una deshidratación e hipovolemia en el paciente. Entonces vamos a hacer una reposición volémica. ¿Qué solución le pondrían ustedes? En los pacientes con hipovolemia, pacientes choqueados, ¿con qué suero se rehidrata el paciente? Ringer lactato. ¿Ah? Ringer. ¿Están de acuerdo todos con Ringer lactato? ¿Le pondrían un dextrosa o no? No. ¿Un fisiológico? Puede ser un fisiológico. ¿Y ahí por qué le darían un fisiológico y no un dextrosa? Dextrosa, Pero el paciente no tiene diabetes. Y por más que tuviera, o sea, primero tienes que hidratarlo. El azúcar lo corriges con insulina. ¿Por qué no dan una solución glucosada a un paciente que está choqueado y le dan el fisiológico? Por la osmolaridad, es una solución isotónica, isosmolaridad, que no es una osmolaridad similar a la que nosotros tenemos. Todos los pacientes choqueados con hipovolemia se trata con soluciones isotónicas, no hipotónicas, ¿ya? Entonces le van a dar al paciente un suero fisiológico al 0.9%. ¿Qué cantidad? De 3 a 5 litros al día. Van a hacer todo eso con el control de la diuresis del paciente. Después de eso le van a dar furosemida. Porque ¿qué te va a hacer la furosemida? Eliminar el calcio. Y nosotros queremos disminuir el calcio. Entonces furosemida. Pero fíjense el orden, no le da furosemida y luego lo hidrata, o los dos al mismo tiempo. Primero es la reposición volémica, porque si el paciente ya está choqueado y ustedes le ponen furosemida, ¿qué van a causar? ¿Qué es la Que furosemida? se choque, o sea, que baje su volemia más ¿Qué es la rápido. furosemida? Es un Es un diurético. diurético. Si el paciente ya está choqueado y le dan un diurético, lo van a matar, lo van a terminar de choquear. Por eso primero hidratación. Una vez que el paciente esté hidratado, recién damos un diurético. Va a orinar, va a perder volumen, pero también va a eliminar calcio. Y los bifosfonatos, ¿ya? Los bifosfonatos, que son medicamentos que meten el calcio al hueso, tienen un efecto contrario a la PTH. ¿Cuáles son los? El que más se utiliza es el ácido zoledrónico. El ácido zoledrónico. Esta viene ampolla de 4 miligramos. Y esto lo diluyen en 100 ml de solución fisiológica al 0,9%. Y todo eso lo pasar en 30 minutos. Con eso lo salvan al paciente. Van a ver que le van a hacer sus controles de calcio y van a estar ya normales. ¿Por qué? Porque es un buen medicamento, el ácido zoledrónico, es un bifosfonato. Entonces, resumen del tratamiento: hidratación, diurético y bifosfonato. Ese es el tratamiento de una crisis hipercalcémica. En realidad el tema es eso: hipercalcemias e hiperparatiroidismo primario. Esto de acá no entra en su tema, pero yo creo que es algo necesario que por lo menos lo escuchen para cuando llegan a internado, a hacer su residencia, los que van a ser clínicos médicos, no entren sin haber escuchado nunca en su vida que es un hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Hiperparatiroidismo primario es cuando el daño está en las paratiroides, ¿no? Igual que en el hipertiroidismo primario, el daño está en la tiroides. Hiperparatiroidismo secundario es un aumento de la PTH, pero no por una enfermedad de las paratiroides, sino por otro tipo de enfermedades. La principal causa, la enfermedad renal crónica. Vamos a hablar un poquito de enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las funciones del riñón? La primera, filtro, es un filtro de sangre, filtra. ¿Cuánto es el valor normal del filtrado glomerular? Es de 90 a 120, ¿Qué otra función tiene el riñón? Aparte de ser un filtro del cuerpo. Fisiología, doctores, ¿qué funciones más tiene el riñón? ¿Nadie? ¿Cómo? Produce hormonas, pero ¿cuál hormona? La renina. Produce la eritropoyetina, la EPO. ¿Para qué? Para evitar que tengamos anemia. Entonces, su otra función es producción por la médula renal de eritropoyetina y con eso evita que tengamos anemia. ¿Qué otras funciones más
más tiene? El sistema renina angiotensina Regular la presión. ¿Qué más? Hemos dicho, cuando hemos avanzado el primer tema de calcio, que en el riñón se activa la vitamina D, gracias a una enzima. ¿Qué enzima? La alfa-1 hidroxilasa. Entonces, el riñón tiene varias funciones, pero las principales son estas. Actúa como filtro, producción de eritropoyetina y la alfa-1 hidroxilasa. La alfa-1 hidroxilasa, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Activación de la vitamina D. Tenemos una vitamina D inactiva, que es la 25-hidroxivitamina D, y esta la va a transformar en 1,25-hidroxivitamina D. Esta conversión es gracias a esta de acá, a la alfa-1 hidroxilasa. Esta vitamina D activa, ¿cuál es su función? Absorción intestinal de calcio, ¿no ven? Entonces esta va a causar una absorción de calcio a nivel intestinal. Si nosotros tenemos una falla en el riñón, todo esto se va a ver perjudicado. Esto y también esto. Si disminuye esto, no hay vitamina D activa. Si no hay vitamina D activa, no hay absorción intestinal de calcio. Si no hay absorción intestinal de calcio, hay una hipocalcemia, disminución de calcio en la sangre. Nos va a causar una hipocalcemia. ¿Ya? Y ese estímulo, ¿qué va a hacer en la paratiroides? Va a aumentar la producción de PTH y eso nos va a causar un hiperparatiroidismo secundario. Acá tenemos la PTH, que va a ver que hay poco calcio en la sangre. ¿Por qué? Porque el riñón está mal y no está activando esa vitamina D, y entonces para tratar de compensar, esta PTH va a aumentar a valores arriba de lo normal. Eso es un hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué es una enfermedad? Porque esa PTH alta, ¿qué es lo que va a hacer con el hueso? Le va a sacar calcio al hueso y va a hacer que el paciente tenga mayor riesgo de fracturas, tenga osteoporosis y demás. ¿Ya? Por eso todos los pacientes renales se les tiene que dar vitamina D, se les tiene que dar calcio. ¿Para qué? Para evitar esto de acá. Entonces, fíjense, todas estas causas de acá van a causar un hiperparatiroidismo secundario. La enfermedad renal crónica, vitamina D deficiente, baja ingesta de calcio y síndrome mal absortivo. Todo esto va a causar que la PTH aumente para tratar de aumentar el calcio. Y todo esto nos va a dar como resultado una vitamina D baja, un aumento del fósforo y una hipocalcemia. Ese es el hiperparatiroidismo secundario. Cuando esto ocurre de manera crónica, es decir, por años y años y años, que el paciente está mal del riñón, dializa, su calcio está bajo, la PTH aumenta para tratar de normalizar el riñón, llega un momento en el que estas paratiroides que están siendo estimuladas se vuelven autónomas. ¿Qué es autónomo? Que independientemente de todo lo que está pasando, ellas van a encargarse solo de producir PTH. Ya no les interesa si el calcio está bajo, si está alto, no les interesa nada. Van a producir de manera autónoma como si fueran tumores. Y en ese caso vamos a hablar de un hiperparatiroidismo terciario, que es este de acá, el hiperparatiroidismo terciario. Ocurre en la enfermedad renal crónica, inicialmente un hiperparatiroidismo secundario y posteriormente hay una secreción autónoma de PTH, un hiperparatiroidismo terciario. Esto nos va a causar una hipercalcemia grave, el riñón ya no excreta calcio y el tratamiento es quirúrgico, es sacar las 4 paratiroides. Es el único tratamiento. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas o ahora hacemos preguntas? Ay, doctor. A ver, hagamos preguntas. ¿Ya? La hipercalcemia por malignidad, ¿o no quieren hacer? Si no quieren, nos paramos la clase. ¿Ya? Hipercalcemia maligna tiene 2 grupos fisiopatológicos. Hemos dicho la hipercalcemia humoral, en la que se produce la PTH-RP, y la osteolítica, la osteólisis, lo que hemos hablado de la destrucción del hueso. Con relación a este asunto, podemos afirmar, excepto, o sea, nos dice cuál está equivocada. La hipercalcemia humoral es la causa más común de la elevación de los niveles de calcio en pacientes hospitalizados. ¿Es cierto o no? Hipercalcemia tumoral es la principal causa de hipercalcemia en pacientes hospitalizados. Sí.
Es, ¿no? Entonces no es este el inciso. La hipercalcemia humoral maligna, es decir, el cáncer, es causada por la secreción de un factor reabsortivo del hueso, PTH-ERP, por la célula tumoral en la circulación sistémica. ¿Cierto o no cierto? O sea, nos dice, la hipercalcemia tumoral está causada ¿por qué? Por una secreción de PTH-ERP. ¿Eso es cierto o no es cierto? Levanten la mano los que dicen que es cierto. Es cierto, hemos dicho que el cáncer produce un aumento de calcio por 3 mecanismos: producción de PTH-ERP, osteólisis y producción de 1,25 hidroxivitamina D. Entonces este también es cierto, no es del inciso. La hipercalcemia osteolítica local es causada por la reabsorción ósea en vecinanza con las metástasis esqueléticas. ¿Es cierto o no? La hipercalcemia osteolítica es causada por la reabsorción ósea cerca de las metástasis esqueléticas. Sí, no hemos dicho que los tumores producen osteólisis del hueso y por eso aumentan el calcio, entonces tampoco es esa. En pacientes con sospecha de un hiperparatiroidismo, de hipercalcemia maligna, la documentación de los niveles suprimidos de calcio, de PTH y los niveles de PTH-RTP confirma el diagnóstico. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? En pacientes que estemos sospechando una hipercalcemia de origen tumoral, dice, niveles suprimidos de PTH y niveles elevados de PTH-RP confirman el diagnóstico. Sí. Es cierto, ¿no? Porque hemos dicho que en este caso de hipercalcemia tumoral la PTH va a estar disminuida y va a estar aumentada la PTH-RP. La administración de diurético de ASA. ¿Qué diurético de ASA conocen? Furosemida. Es el primer paso del tratamiento agudo en la hipercalcemia aguda maligna, independientemente del estado volémico del paciente. No, porque aquí es independiente. Nosotros no vamos a dar un diurético si el paciente no está correctamente hidratado. Entonces, esta de acá es la que está errada. ¿Ya? El cuadro laboratorial del hiperparatiroidismo primario se caracteriza por ¿qué inciso? Tenemos un hiperparatiroidismo primario, tenemos la paratiroides, tenemos un tumor que va a aumentar la producción de PTH. ¿Qué va a hacer esta PTH? ¿Aumenta el calcio o lo disminuye? Entonces lo primero vamos a tener una hipercalcemia. ¿Qué hace con el fósforo a nivel renal? Lo excreta, aumenta la excreción renal, entonces disminuye el fósforo, para tener una disminución de fósforo. ¿Qué hace con la vitamina D? Perdón, ¿qué hace con la PTH? Se eleva. Entonces, ¿cuál inciso es? Inciso B. Hipercalcemia, está bien. Hiperfosfatemia causa, entonces no es el inciso A. Hipercalcemia, está bien. Hiposfosfatemia, está bien. PTH elevado, es el inciso B, ese es el correcto. ¿Ya? Mujer de 78 años se queja de dolor en región lumbar y debilidad de miembros inferiores hace un año, acompañada de pérdida de peso, cansancio. Hace 3 meses presenta un empeoramiento importante del cuadro. Al examen físico tiene una presión de 132/74, un peso de 41, una altura de 1,61, examen neurológico, disminución global de la fuerza muscular y sus laboratorios. Un calcio de 12.2, un fósforo de 2.1, una creatinina de 1.1, una PTH de 580, una 25 hidroxivitamina D de 31. La radiografía de los huesos presenta una osteoporosis intensa de columna lumbar y en huesos largos, con fractura del isquio a la derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de todos estos de acá? Bueno, ya te está dando la PTH, está 580, el valor normal de PTH es de 10 a 55. Y acá está más de 5 veces, más de 10 veces el valor normal.
Entonces es el inciso B. Estudios realizados con Sestamibi constituyen una importante herramienta en pacientes portadores de ¿qué patología? Exacto, para tiroides. ¿No? Porque hemos dicho que en tiroides, ¿qué marcador utilizamos en la gamografía? Para hacer una gamografía de tiroides, ¿qué marcador utilizamos? Buscando un nódulo tiroideo. Yodo, porque capta yodo, es yodo 131 o yodo 123. En el caso del paratiroides es Sestamibi. Sobre hipercalcemias, indique cuál está errada. Lean ustedes y me dicen. ¿Ya? El inciso A, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien, ¿eh? La C está mal. ¿Por qué está mal? Eso es hipocalcemia. Son síntomas de hipoparatiroidismo, ¿no? De hipocalcemia. Exacto, Ajá. Trousseau, Checostek. Entonces, el errado es el C, ¿verdad? Las formas de presentación clínica más frecuentes del hiperparatiroidismo primario son Poliuria, poliuria. Desde hace no. Hipocalcemia no. ¿Quiénes Asintomática. ¿Quiénes están El de C. acuerdo con el inciso A? Levanten la mano. El C es 1, asintomática. 2, 3. Con el inciso B, nada. Inciso C, Sí, el 10 C. más o menos. Inciso D, E, es el inciso C. Hemos dicho que 80% de los pacientes no tiene síntomas, apenas un 20% de los pacientes. Y apenas un 20 a 30% tienen nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Entonces es el inciso C. En cuanto al hiperparatiroidismo, se puede afirmar que la hiperplasia de una paratiroides es una causa rara. Su mayor causa es la hiperfunción de la glándula paratiroides. En la hipercalcemia tumoral se presenta con una PTH baja y un calcio elevado. Inciso D. El hiperparatiroidismo primario se caracteriza por una PTH, calcio y fósforo elevados. Inciso E. El carcinoma de paratiroides es la causa más común del hiperparatiroidismo primario. ¿Cuál es la correcta? Primero, inciso E. El carcinoma es la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario. ¿Cuál es la causa más frecuente? El adenoma. Inciso A. La hiperplasia de una paratiroide es una causa rara. ¿Es cierto o no? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no es una causa rara? Es la principal causa. El adenoma es la principal causa, el 90%. Su mayor causa es la hiperfunción de la paratiroides. Es decir, todas las paratiroides, las 4, ¿es la principal causa? No. La hipercalcemia tumoral se presenta con una PTH baja y un calcio elevado. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, ¿no ve? Y acá dice, el hiperparatiroidismo primario se caracteriza por PTH, calcio y fósforo elevados. No. ¿Cómo está la PTH? La C va. ¿Cómo está? Va. En el hiperparatiroidismo primario, ¿cómo está la PTH? Elevada. ¿Cómo está el calcio? Y el fósforo disminuido, ¿no? Entonces tampoco es ese, es el inciso C. ¿Ya? La principal causa de hiperparatiroidismo primario es ¿qué inciso? ¿Quiénes están de acuerdo con el inciso A? Levanten la mano. Solo yo. Inciso B. Inciso C. 2. Inciso D. Inciso E. Solo 2 respondieron. ¿Adenoma único? Es inciso C. El adenoma único es la principal causa, ¿no? Es la principal causa. Y creo, aún faltan más casos. ¿Qué hora es? Ya vamos a acabar, ¿ya? Mujer de 45 años, hipertensa, con historia de nefrolitiasis de
repetición. ¿Ya no quieren? Sí, sí. Sí. Nefrolitiasis de repetición, osteoporosis, poliuria, polidipsia, anorexia, náuseas, dolores articulares. Los exámenes muestran PTH elevada, hipercalcemia, hipercalciuria, fósforo bajo, fosfatasa alcalina aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Inciso A. Ya están listos para su examen. Puros 12 en su examen práctico de la semana. Esa pregunta, ¿no? El hiperparatiroidismo primario es una enfermedad consecuente del crecimiento y la hiperfunción de la glándula paratiroides, sea ella espontáneamente o por algún estímulo exógeno, teniendo como consecuencia aumento de los niveles plasmáticos de paratormona y sus efectos metabólicos. Hacen parte de este cuadro diagnóstico de un hiperparatiroidismo, excepto, ¿cuál de estos no es un síntoma del hiperparatiroidismo? ¿Cuál de estos no es? Diarrea crónica, ¿no? La diarrea crónica no es un síntoma de hiperpara, entonces, excepto el inciso A. Y la última, indican cuál es el inciso correcto. Inciso A, la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario es el adenocarcinoma de las paratiroides. Inciso B, el diagnóstico de hiperparatiroidismo solamente debe ser considerado en pacientes con manifestaciones clínicas envolviendo los riñones y el sistema esquelético. Inciso C, la hipercalcemia humoral del cáncer se caracteriza por hipofosfatemia, aumento de la depuración urinaria de fosfato y niveles séricos de calcio elevados de PTH. Inciso D, todo paciente con diagnóstico de hiperparatiroidismo primario debe ser sometido a exploración quirúrgica de las paratiroides. Inciso E, la hipercalcemia de sarcoidosis ocurre por el exceso de 1,25-hidroxivitamina D sintetizada por los macrófagos y células de la granulomatosis. ¿Cuál es el correcto? ¿Quiénes creen que es el inciso A? Levanten la mano. Nadie. El inciso B, menos. Inciso C, 1, 2, 3, 4. Inciso D, 1. Inciso E, nadie. Los demás no saben, no responden. Una pregunta de revalida del tacho. Por lo menos hubiesen arriesgado aunque adivinando, ¿no? Ya. Vamos a ir uno por uno, ¿ya? La causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario es el adenocarcinoma de paratiroides, ¿cierto o no? No es adenocarcinoma, es adenoma. Entonces, no es por eso. El diagnóstico de hiperparatiroidismo solo debe ser considerado en pacientes con manifestaciones clínicas que comprometen el riñón y el esqueleto. No, porque hemos dicho que la mayoría son asintomáticos. Entonces, en cualquier paciente con hipercalcemia tenemos que pensar en un hiperparatiroidismo. Entonces, esta tampoco es. Inciso C, la hipercalcemia humoral del cáncer, o sea, hipercalcemia tumoral, se caracteriza por hipofosfatemia, aumento de la depuración urinaria de fosfato y niveles séricos de PTH. ¿Está elevada la PTH o no? No, está elevada la PTH-RP, proteína relacionada con PTH, entonces tampoco es ese inciso. Inciso D, todo paciente con diagnóstico de hipoparatiroidismo primario debe ser sometido a una exploración quirúrgica de las paratiroides. No, para eso está la gamografía con cestamina y con eso vamos a ver cuál es la paratiroides que está comprometida. La hipercalcemia por sarcoidosis ocurre por el exceso de 1,25-hidroxivitamina D sintetizada por los macrófagos. Sí, y de hecho está en esta diapositiva. Vamos a ver. Es una enfermedad infiltrativa. Acá está. Hipercalcemia por aumento de 1,25, están los linfomas y ahí abajo no están pero los sarcomas también. Pero igual por descarte, ya es los sarcomas. ¿Ah?